Pablo, ¿no? Y vemos cómo en la primera carta a los Corintios, cómo es que Pablo, al escribir esta carta, cómo es que confronta a estas personas que están en Corinto, ciertamente para ponerlos a cuenta con el Señor, ¿no? Para ver cómo está su estado espiritual, cómo está su estado para con el Señor. Y ciertamente en esta carta vemos los primeros capítulos, ¿no? Vemos divisiones, vemos problemas que tenía esta ciudad. Y al saber, ¿no? Pablo es informado de que esta ciudad o esta iglesia había malentendido, estaba en rebeldía y ciertamente se habían agrupado, habían estado por grupos, uno ciertamente, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, el otro de Pablo y otros más espirituales, yo soy de Cristo. Y entonces vemos esas divisiones en la primera carta. Les digo por qué, para poder entrar y ciertamente no olvidarnos de lo que se nos ha predicado la semana pasada y el transcurso de todo lo que el Señor nos ha hablado. Y vemos ciertamente, ¿no?, cómo es que en los siguientes capítulos también corrige el tema del sexo, cómo es que acá había temas de inmoralidad en este lugar. También vemos acerca de la comida, cómo es que Pablo, ¿no?, le decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cómo es que el tema de sacrificio a los animales, cómo es que ciertamente no debes, por amor a tus hermanos, no lo debes comer, pero ciertamente, como Pablo dice, no, el Señor habla que son los ídolos, ¿no? que son ciertamente estas cosas, ciertamente pueden comerlo, pero por ahí escondido, sin que su hermano débil en la fe lo vea, pues, para no ciertamente apartarlo de las cosas del Señor y estas personas no se pierdan, pues. Y ciertamente también vemos el tema de las reuniones, cómo es que llevaban sus reuniones, y hablando de la Santa Cena también, cómo es que ellos habían malinterpretado la Santa Cena y cómo es que se reunían para comer cada uno su pollo a la brasa, su carnerito, no sé, o su chanchito, se ponían a comer, o ciertamente hacían la celebración de la Santa Cena y algunos hasta se emborrachaban y todas esas cosas. Pero vemos también que en el capítulo 15, la semana pasada vimos, antepasada, ciertamente el tema de la resurrección, que es muy importante, y termina, ¿no?, con un saludo final. El tema de la resurrección es un tema muy importante. A mí la semana antepasada me movió mucho y les digo que fue de mucha edificación para mí. Bien, esta primera carta a los Corintios fue escrita por Pablo, ¿no?, desde Éfeso. Ciertamente ahora entramos a la segunda carta a los Corintios, para no perder la secuencia y la hilación de cómo es que podemos guiarnos en esta segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios ciertamente no es la segunda carta, no hay muchas otras cartas como en el primer libro, ¿no? La primera carta, Pablo muestra que en muchas ocasiones había otras cartas también, pero ciertamente esto lo pusieron como un orden ya como la segunda carta, ¿no? ¿Y dónde fue escrita esta carta? La segunda carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios fue escrito desde Macedonia. Ciertamente Pablo, estando en Éfeso, envía ciertamente la primera carta a los Corintios, ¿no? Pero da una cierta visita rápida, una visita sorpresa le da a los corintianos. Pero ¿qué pasa con Pablo? Pablo se encuentra con los que ciertamente han estado poniendo en contra el ministerio de Pablo, haciendo divisiones en Corinto, ¿no? Entonces Pablo como que se encuentra con estas personas y tiene un roce, y Pablo tiene que, no por miedo definitivamente no, sino Pablo tiene que ir por temas de predicación, por temas de ministerio, tiene que seguir su camino, pero pasa para Macedonia, y entonces desde Macedonia escribe la segunda carta a los Corintios. Pero es una carta donde Pablo ciertamente abre su corazón y muestra, es una carta muy hermosa, muy personal, donde Pablo ciertamente abre el corazón y dice muchas cosas, le dice mucho a los corintianos, y donde ellos ciertamente se dan cuenta que la primera carta es una carta muy fuerte, como vemos, muy confrontadora, ¿no? Pero en la segunda carta ciertamente ellos se reconcilian, y Pablo, ¿no?, abriendo el corazón para
aquellos también aceptando ese perdón y vemos. Entonces, dicho eso, podemos, abran sus Biblias en la segunda carta a los Corintios, por si acaso está después de la primera carta a los Corintios, ¿ya? Por si no se acuerdan, si lo buscan, pues ahora qué número según la Reina Valera, no sé. Entramos entonces a la segunda carta a los Corintios. Entonces, dicho eso, hermanos, también abro mi Biblia, pero voy a buscarlo al recién. Ya lo tenía por ahí. Ciertamente los digo que estoy un poco tenso, pues, porque para mí es la primera vez esto, hacer un verso a verso de gracias al Señor, porque de esa hay muchas maneras el Señor me ha usado y espero ser de grande bendición y servir al Señor hasta el último día de mi vida, predicando su palabra. Y si el Señor me tiene otra oportunidad, estar en un púlpito, darle gracias al Señor, o si no en las calles también, donde el Señor mejor nos acomode o me acomode. Entonces, la segunda carta a los Corintios empieza por Pablo. Pablo dice, pero vamos a orar, vamos a orar para que el Señor nuevamente nos dé sabiduría. Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que nos conduzcas, Señor, en esta tarde bella y hermosa, Señor. Que nos hagas dependientes de ti, Señor, con ese temor, con ese temblor, con ese nerviosismo, Señor, que es de dependencia de ti, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos, condúcenos, confróntanos, Señor, cada día, enséñanos a conducirnos con tu palabra, alabarte, Señor, con tu palabra, como decía tu canción también, Señor, a ser guiado por ella, a seguir las huellas de tu Hijo amado, a ver los ejemplos, Señor, de tus siervos, aquellos que te servían desde antes, Señor, y que ahora no están, pero sabemos que ellos han dejado, Señor, por medio del Espíritu Santo, siendo guiados, esta carta, Señor, para que nosotros seamos animados, seamos confrontados, seamos exhortados, y ciertamente, Señor, te damos gracias. Bendice este día, conduce, Señor, en tu palabra, y ayúdanos, Señor, a entender cada día. La gloria, la honra, Señor, sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dicho eso, empezamos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya, en toda la Acaya. Ciertamente Pablo, esta carta nos muestra, ¿no? Es una carta de reconciliación de cómo Pablo ciertamente defiende su ministerio, pero cómo es que Pablo va a mostrar el perdón a estos corintianos, y ciertamente estos corintianos van a aceptar ¿no? Y van a darse cuenta de cómo han actuado mal, pero va a haber un cierto grupo, un pequeño grupo todavía, que se va a resistir a estas cartas, a la predicación de Pablo. Ciertamente van a menospreciar. A estos les llaman superapóstoles en la última parte de esta carta. Ciertamente la primera parte nos habla de la reconciliación, la segunda parte nos habla de una generosidad, pero ciertamente nos va a hablar de las ofrendas, de cómo debemos nosotros apoyar a los que verdaderamente están pasando necesidades. En esta ocasión era la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿no? Y que había un pendiente todavía. Hace un año que no había ciertamente el tema de ese apoyo, de esa ofrenda, de que todas las iglesias de todo Asia habían ciertamente colaborado, pero la iglesia de Corinto todavía no había contado hasta ese momento. Entonces, la otra parte nos va a hablar del reto a estos superapóstoles, ¿no? Va a confrontarlos, entonces va a comparar su ministerio, va a decir que Pablo ciertamente también ha sido fariseo. Pablo ha estado ciertamente ha visto a Cristo, ¿no? Y él ha hablado con el Señor, pero, o sea, no se va a achicar ante estos hombres que tienen, ¿no? Ciertamente son muy buenos en la predicación, muy buenos en hablar. Ellos también sabían la Torá, sabían la Biblia, ¿no? Entonces, pero Pablo también, y vamos a ver que Pablo los va a confrontar. Entonces, nuevamente, leemos, Pablo, y empieza Pablo, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios.
ciertamente Pablo, cuando decimos el tema de apóstol, Pablo está diciendo que él es un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la voluntad del Señor, dice, por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol quiere decir, Pablo quiere decir, apóstol quiere decir ciertamente, ¿no? Enviado, ¿no? Enviado, exactamente. Enviado, entonces, vemos cómo Pablo es un enviado, un llamado ¿no? de Jesucristo por la voluntad de Dios, o llamado por Dios, o un enviado de Dios para ser un apóstol de Jesucristo. Entonces, vemos cómo es que primero quién fue un apóstol. Viendo un poco más a fondo el tema de apóstol, vemos a nuestro Señor Jesús. Es un apóstol de Dios, él es un enviado de Dios ciertamente, ¿no? Él es el primer apóstol. Entonces, pero Jesús tuvo 12 apóstoles. Entonces, Jesús tuvo 12 apóstoles, ellos también eran apóstoles de Jesús, entonces Jesús también los envió a ellos. Pero ciertamente esos apóstoles, también había ciertamente personas que se hacían llamar apóstoles, pero no eran apóstoles de la altura de estos 12 apóstoles, de este rango de 12 apóstoles que eran discípulos del Señor Jesús. Ciertamente eran enviados por la iglesia y por el Espíritu Santo, ¿no? Ciertamente. Pero al decir que Pablo, apóstol de Jesucristo, está poniendo, ¿no? Ciertamente está defendiendo su rango, su llamado, su ministerio, y dice: yo soy apóstol de Jesucristo porque Dios a mí me ha llamado, Cristo a mí me ha llamado como apóstol para servir al Señor Jesús. Entonces esto va yendo confrontando ciertamente a los corintianos, y entonces vemos que Pablo, ¿no? Entonces seguimos viendo esta pequeña parte porque es muy interesante, ¿no? Al decir por la voluntad de Dios, es que él fue llamado. Entonces, como él fue llamado, con una pequeña aplicación para nosotros. Ciertamente nosotros hemos sido llamados también por el Señor Jesús. Ciertamente, ¿cómo estamos atendiendo nosotros a ese llamado del Señor? ¿Cómo es que estamos actuando? Ciertamente, ¿estamos trabajando para el Señor? ¿Estamos obedeciendo a ese llamado? ¿Hace cuánto tiempo? No lo sé. Y estamos trabajando para el Señor. Pablo fue obediente y ahora está defendiendo el ministerio que el Señor le ha encomendado, y está diciendo que él ha sido llamado por el Señor. Y vemos, ¿no? Y dice: y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo, al decir el hermano Timoteo, ciertamente está hablando de que Timoteo está en mi costadito, pues está a mi lado, él es un colaborador mío, mi hijo espiritual. Ciertamente él era su hijo espiritual. Pero Timoteo era el que le acompañaba siempre estaba con Pablo, era su hijo al que Pablo lo amaba. Pero está hablando en esta parte ciertamente de eso, ¿no? El que está a mi lado, el que está a mi costado, el que está conmigo, y seguimos, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, con todos los santos que están en toda la calle. Ciertamente, al hablar de la palabra santo, ustedes conocen que esta iglesia es toda una joyita, ¿no? Su currículum, ciertamente había mucho que decir, ¿no? Pero el Señor los está llamando santos. Así, en toda la condición que ellos eran, el Señor les estaba llamando santos. Esos son míos, me pertenecen. Y entonces le dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en Acaya. Ciertamente nosotros también podemos decir, ¿no?, que así con nuestros defectos, con nuestras debilidades, somos pueblo del Señor. Y no era la excepción con Corinto. El Señor los tenía como pueblo, pero ciertamente les está diciendo esto, ¿no? ¿Y qué más les dice, no? Así como eran una joyita, le dicen: gracia y paz. Entonces Pablo podría decir, ¿no? Con todas estas divisiones, con todo falta de reconocimiento, con todo lo que le habían hecho a Pablo, ciertamente negándolo a él, y ciertamente él era el fundador de la iglesia de Corinto, ¿no? Y poniéndole por un costado a Pablo, haciendo menos su ministerio por el tema de que quizás él no predicaba como estos apóstoles, superapóstoles, ¿no? En el que va a hablar en los últimos capítulos,
y entonces no tenía esa forma de predicar, si vos gruesa, como el pastor Anderson. Pero ahí vemos, ¿no? Entonces, en vez de decir desgracia y guerra de repente, por no decirles a los corintianos, ¿sí? Pero Pablo le dice gracia y paz, dice. Entonces, al decirle gracia y paz, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba mostrando un poco de sumisión. Yo sé que muchos de nosotros no haríamos eso. Muchos de nosotros diríamos con un poco de orgullo y no reconoceríamos realmente cuán equivocados a veces estamos en ciertas situaciones. Pablo no lo estaba equivocado, estaban equivocados los corintianos. Pero ciertamente Pablo da la iniciativa en todo momento, pero les envía esta carta diciéndoles gracia y paz. ¿Qué es gracia? Ese regalo que ni siquiera nosotros nos merecíamos, pero el Señor nos ha bendecido con esta gracia. En realidad, y nos ha dado la paz para con Dios a través de Jesucristo, esta gracia, este regalo que no nos merecíamos. ¿Qué nos merecíamos? Guerra. Pero el Señor nos dio paz por medio de Jesús. Y ahora Pablo le está diciendo gracia y paz. A pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que le hicieron, él dice gracia y paz. Sigue con gracia y paz, ¿no? Dice, ¿de quién? De nuestro Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Está diciendo gracia y paz de Él. Pero a la vez Pablo es el que está enviando esta carta, ¿no? Es el mensajero del Señor. Entonces, el apartado, el escogido para anunciar estas virtudes, que es el Señor Jesús. Y al entrar en el capítulo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al decir bendito, Él está dando una muestra de alabanza, dice, alabado sea Él, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más? Padre de misericordias. Padre de misericordias, dice, y Dios de toda consolación. No dice Pablo Padre de misericordia, ¿no? Porque si diría Padre de misericordia para nosotros, la misericordia se dice acabado. Entonces es una pequeña misericordia nada más. Pero al decir Padre de misericordias, el Señor, Pablo está diciendo de infinita misericordia. Estos corintianos verdaderamente necesitaban en el día a día esa misericordia. Por la forma como actuaban, por la forma como estaban viviendo, por la forma como se comportaban. En realidad necesitaban en el día a día recordar esta grande misericordia de Dios. Entonces, cuando vemos también el tema de misericordia, vemos en Romanos, ¿no? Las misericordias del Señor que nos ha dado santificación, justificación, y como dice el pastor, todo lo que termina en Sion, ¿no? Eso es muy bueno recordar. Pero también el Señor cómo nos sostiene, cómo nos guarda a través del día a día. Pero el Señor siempre quiere definitivamente que nosotros seamos personas humildes que entendamos estas bendiciones, ¿no? Estas misericordias, y habla y Dios de toda la consolación. Y espero terminarlo en un tiempo correcto. Creo que me estoy avanzando mucho, pero el Señor es mi primera vez y estoy perdón. Ya, y seguimos. Dios de toda consolación. Ciertamente Pablo en estas iglesias, a través de todas las tribulaciones que él pasó, tanto como Pablo, tanto como los corintianos necesitaban ser consolados. Así como necesitaban las misericordias del día a día, también necesitaban ser consolados. Estos corintianos, ¿no? Así como Pablo también. Entonces, el verso 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo también fue definitivamente vivió una vida completamente de tribulación. Ciertamente no vemos días de paz, ¿no? Pero al servicio del Señor siempre va a tener conflictos, va a haber, ha sido golpeado, molido, hace un montón de cosas a través de todo su ministerio. Eso no quiere decir que no ha tenido paz, sí ha tenido paz, quizás no, pero vemos a través de su ministerio un sufrimiento, angustias y un amor por las iglesias, ¿no? Entonces, seguimos. Pablo mostrando esta parte, ¿no? Él nos dice, 4, Él nos consuela viendo a Dios, que Dios es el que lo consuela. Dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo mostrando que mientras él
servía en el Señor, había un montón de tribulaciones que pasaban, dificultades, angustias, pero ¿quién era el que les consolaba? Era Dios, era el Señor. Era el Espíritu Santo del Señor que estaba ahí consolando, dando fortaleza, dando vida, dando ánimo a estas personas, mostrando a Pablo, ¿no? Y esto Pablo mostrando a ellos que el Señor es el que los consuela, ¿no? Entonces, para que podamos también, dice, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y vemos esta parte esta parte de las tribulaciones nos ayudan a animar a las personas definitivamente. Si tú estás pasando por angustias, por situaciones complicadas, esa angustia va a servir a otra persona. Yo recuerdo hace un par de días, uno de los hermanos, Alexander, que estuvimos conversando el otro día por teléfono, y me hacía recordar ciertas situaciones, ¿no?, en las que nosotros vivimos y estamos pasando, de las cuales ustedes conocen. El tema de la ley de la salud, y conversábamos acerca de la salud, que el Señor le iba a dar la fortaleza, y a través de este hermano recibíamos, yo, Adelí, estaban escuchando, recibíamos esa confirmación del Señor, que Él iba a estar, que Él nos iba a sostener, Él nos iba a guardar, Él nos consolaba a través de estas personas, de este varón, de este siervo del Señor, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Que a través de las tribulaciones, por lo que cada uno pueda pasar, ese ejemplo de tribulación, ese ejemplo de angustia, ustedes puedan dar a esas personas y decir, mira, esto también yo lo he vivido, estos temas de angustia también yo lo estoy pasando, pero ciertamente animar, decir, hermano, que el Señor no te va a abandonar, que en medio de las tribulaciones el Señor va a ir perfeccionándote, te va a ir moldeando, te va a ir transformando para que sigas confiando en Él. Y entonces seguimos, ¿no? Dice, lo voy a leer nuevamente el capítulo 4, el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Entonces, ¿con qué tipo de consolación vamos a consolar nosotros? Ciertamente, con la consolación del Señor, como lo que Él nos está consolando, con su ánimo, ¿no? Ayudándole a esa persona que pueda aferrarse a las cosas del Señor, que pueda afirmarse, que deposite su confianza en el Señor, porque Él es el que le va a levantar, el que le va a consolar. Porque imagínate, si damos otra idea del mundo, definitivamente eso no le va a ayudar. Eso no va a ser permanente, sino va a ser temporal, ¿no? Pero las cosas del Señor, con que Dios nos consuela por medio del Espíritu Santo, con el ánimo, con la fortaleza en darles palabras de vida, cuán importante es que escudriñemos, que tengamos comunión con el Señor, que tengamos esa comunión diaria en la oración, en la lectura de la palabra. ¿Para qué? Para que ese ánimo, esa consolación, esa pequeña palabrita que podamos dar, que es del Señor, pueda animar a esa persona, ¿no? Cuán importante nos anima también el Señor a poder seguir permanente. Como recuerdo, hace unos días estuvimos conversando con la hermana Raquelita y el pastor tocó este tema también de que lo que comimos hoy día, ¿no? De repente no recordamos lo que vamos a comer de acá a un año, no sé, pero sí cuánto nos ha fortalecido y cuánto estamos todavía en pie hasta este momento, ¿no? Y así es la palabra. Ese ánimo nos va a dar la palabra, y con ese ánimo también, con la palabra, podemos animar a otras personas, ¿no? A consolar, a darles fortaleza mediante el Espíritu Santo. Entonces, dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados, ¿por qué? Por Dios. Entonces, si nosotros hablamos la mente de Dios, las palabras del Señor, consolamos con esas palabras del Señor, por Él mismo. Ya. 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras consolaciones. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Todo cristiano va a pasar diferentes tipos y circunstancias, tribulaciones, aflicciones, angustias, hasta más no poder. Pero el Señor dice, no nos va a dar hasta como para poder resistirlas, ¿no? Como para poder soportarlas. Pero recuerden, hermanos, si nos agarramos, si nos sujetamos del Señor, todo va a estar bien. Como dice la canción, todo va a estar bien. Una de las canciones que siempre me ha mantenido, que siempre me ha dado fortaleza,
al escuchar a este siervo también hablar, todo va a estar bien. Y a veces me salían las lágrimas por la angustia, las cosas que uno puede pasar y por el tema de que cuándo se va a acabar y cuándo ya estará todas las cosas en orden. Yo decía, Señor, ¿cuándo ya estará, no sé, ahí caminando para yo poder concentrarme así de lleno en los estudios, de lleno en la lectura de la palabra? Porque hay ciertas cosas que he dejado y ciertamente no he dejado su palabra, pero hay ciertos tiempos, ciertos horarios que he dejado para poder estar con Adelí. Aunque pasamos entre nosotros, también pasamos ciertas dificultades entre los dos, pero ciertamente esto es una muestra de ánimo como el Señor nos da, ¿no? Y sigamos, ¿no? Y sigamos. Pero el tema es las aflicciones, ¿no? Un cristiano no pasa aflicciones. Todo cristiano, hasta todo mundano, toda persona en todo el planeta, todo el mundo pasa aflicciones. Todos completamente. Pero sabes, el cristiano tiene algo que no tiene el inmoverso, ¿no? Que es la consolación de Dios. El cristiano tiene el Santo Espíritu del Señor, tiene a Dios mismo para darle la fortaleza, el ánimo, el consuelo para seguir adelante, hijo. Te vas a recordar de esta palabra, de este alimento sólido que un día comiste. Entonces te va a dar el ánimo para seguir adelante. Dios mismo te va a consolar porque Él mismo va a estar hablando con su palabra por medio del Espíritu ahí en tu mente y en tu corazón y te va a dar la fortaleza para seguir adelante. Pero haciendo un paralelo entre el cristiano y el mundano, o el cristiano, digamos, ¿no? El cristiano o el mundano o la persona que está en el mundo, ¿no? Va a pasar sus aflicciones también, pero imagínate por temas de va a la cárcel o va a hacer ciertas cosas, ¿no? Ciertamente por la cruz de Cristo estoy pasando estas aflicciones que dicen, o sea, diga, ¿no? O sea, Señor, ¿por qué me mandas esto? O sea no es el tema, pues, ¿no? Vemos que acá se trata de las aflicciones en Cristo. Ciertamente el mundano va a pasar sus aflicciones, pero por su propio pecado, por sus propias angustias, por su propia manera de vivir. Y ciertamente el cristiano también en muchas ocasiones cuando se aleja del Señor va a pasar por ciertas situaciones como yo mismo hasta que el Señor toca el corazón o a través de algunas situaciones te vuelve el Señor, ¿no? Y eso que sea para servirle, para glorificarle, para darle gracias, para perseverar, para casarte también, si no estás casado. Y en distintos momentos te vuelve al Señor para servirle de muchas maneras, ¿no? Y vemos, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, así como va a abundar las aflicciones en el Señor Jesús, en cantidad, el Señor Jesús pasó mucho más que nosotros, nos muestra en toda la escritura de Hebreo, nos muestra que Él padeció primero y ciertamente fue tentado mucho más que nosotros. Ya nosotros nada, pero ahí estamos quejándonos, llorando a veces. Yo mismo lo digo porque he pasado muchas cosas y ciertamente eso me ha ayudado. Pero ¿en qué te ayuda estas aflicciones, no? Te ayuda para que el Señor te pueda ir consolando. ¿Quién dice acá? Primero habla de la consolación de Dios, de toda consolación. Luego nos habla, ¿no? Que somos consolados por Dios. O sea, el Dios de toda consolación es el Espíritu Santo, el que nos trae la consolación, ¿no? El que nos trae el ánimo. Y lo voy a por porciones, nos vemos cierta Trinidad acá. Y luego dice que somos consolados por Dios y también que somos consolados por Cristo, ¿no? Y vemos esta parte en que Él nos anima, Él nos fortalece, Él nos consuela, Él nos da esa fuerza para seguir adelante, para seguir en pie, porque nos dicen, o sea, en Juan creo que está, nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temas, ni desmayes, o sea, todas esas cosas cuando los apóstoles ciertamente no estaban en este tema de que, Señor, ya, ¿por qué vas a tener que ir? O sea, vas a tener que morir. Si tenemos pancitos, si tenemos comida, si nos defiende de los fariseos y todas esas cosas. Pero vemos que era necesario pues, para venir el Consolador. Es el Espíritu Santo de Cristo también, el que nos va a mostrar en Pedro, en primera carta de Pedro, que es el Espíritu de Cristo, ¿no? Y también Juan nos muestra esto.
14, primero ¿no? Iba a pedir al Espíritu Santo, que es el Consolador, iba a pedir al Padre, lo iba a orar, y después en el 16 más o menos dice que iba a enviar a su Espíritu, el cual eso predicaban los apóstoles, ¿no? Y seguimos. Dice, ¿quién nos consuela? ¿Quién nos consuela? Nos consuela Cristo, pues. Entonces, así como pasamos todas las aflicciones que pasó Cristo, también Él mismo nos consuela. Y esto va mostrando Pablo, ¿no?, a los corintianos, que ellos también estaban pasando estas circunstancias, estas aflicciones. Recuerden que ya había un grupo que ya había reconocido, ¿no?, su error, que había aceptado, ¿no?, que estaba en divisiones, que habían estado en ciertas situaciones pecaminosas, pero todavía recordaban, falta un cierto grupo todavía. Y vemos, ¿no?, cómo es que les habla a ellos, y cómo es que Pablo también muestra esto de él, ¿no?, que él también, así como él estaba siendo consolado también con ese mismo ánimo, hay que consolar a los demás, ¿no? Pero ahí vemos, ¿no? Pero si somos atribulados, el verso 6 dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ciertamente Pablo les decía, chicos, así como ustedes, así como yo estoy sufriendo, estoy padeciendo, estoy atribulado en gran manera, pero es para salvación y es para consolación y para salvación. De igual manera, o sea, ustedes también, ¿no?, que es para nuestra consolación, y el cual es en el día a día, en el sufrir, en el vivir, es una muestra de cómo es que el Señor va dándonos la fortaleza, nos va ayudando, nos va transformando a través de estas circunstancias que van pasando. Pero si somos atribulados es para eso, para seguir moldeándonos, para seguir siendo transformados, para seguir viendo al Señor, para seguir confiando en Él, para seguir, la cual dice se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Ellos también padecían, Pablo también estaba padeciendo, y el cual los corintianos también estaban padeciendo. Tranquilos, dice, el Señor en medio de estas aflicciones, Él nos consuela y a la vez nos salva, porque nos va a sacar de esta situación. 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Ustedes y yo pasamos lo mismo, hermanos. Nuevamente te vuelvo a decir, ¿no?, con respecto a esto, somos compañeros en esto, estamos en el mismo gremio, en el mismo lugar, en la misma posición. Tú no eres más ni yo más, sino ciertamente, ¿no? Él nos muestra que son compañeros en las aflicciones. También, así como lo son compañeros en las aflicciones, también lo van a hacer en la consolación. Así como Pablo estaba siendo afligido, también ellos van a ser afligidos, pero también así como Pablo va a ser consolado, ellos también van a ser consolados. Definitivamente, el Señor no va a hacer acepción de eso, sino va a hacer todos por igual. Tanto como en la cantidad que nosotros estamos padeciendo, de la misma manera vamos a ser consolados, ¿no? Dice 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ciertamente Pablo, ¿no?, en Éfeso vemos que el Platero, vemos que Demetrio, en esta parte, ¿no?, cómo es que cuando estaba en Éfeso por predicar el Evangelio, ciertamente, ¿no?, se levantaron este hombre, ¿no? Ya era ya un tema económico, pues, porque al llevar la predicación, ciertamente ya no estaban vendiendo los templos pequeños de Diana, pues, las obras de arte, ¿no?, los templecillos de la diosa Diana, pues. Entonces ya se trataba de que su economía estaba bajando. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Entonces Pablo dice, ¿no?, el 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoren, o sea, no ignoren lo que nosotros hemos vivido en ese lugar, en Éfeso, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados
sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aunque perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo ciertamente en medio de esta situación, en medio de este alboroto, ahí en medio de este problema, Pablo había perdido hasta la esperanza, ¿no? de poder vivir, ¿no? O sea, hasta de perder la vida, mejor dicho. Aunque él no estaba en medio de la trifulca, porque estaban nosotros ahí, había dos que no recuerdo el nombre, pero ciertamente estaban buscando a Pablo. ¿Para qué? Para prácticamente matarlo, ¿ves? Porque como era ya más allá de un tema religioso, ya era un tema económico, porque ya estaba afectando completamente todo, o sea, toda la economía los estaba matando, y este Demetrio, ¿no? Ciertamente, su economía ciertamente estaba siendo tocada, finalmente, ¿no? Y así, ¿no? Seguimos, de conservar la vida, perdemos la esperanza de conservar la vida, pero el verso 9 nos dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ciertamente Pablo tenía, y no era de más, ¿no? Que tenía un ministerio exitoso en Éfeso, ¿no? Antes de eso vemos cómo los de Éfeso, ¿no? Cómo quemaban sus libros de magia y todas estas situaciones. Cómo es que habían quemado estos libros y había un avivamiento y todas esas cosas, ¿no? Mucha gente convertida y por así decir, Pablo, por así decir, qué tal predicador soy, hay mucha gente, ¿no? Pablo podría haber confiado en su propio talento, ¿no? Pero no era así, pues. O sea, Pablo les muestra, ¿no? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros. Pablo definitivamente no confiaba, no se puso su confianza en él mismo, sino puso su confianza, su mirada en las cosas del Señor. Entonces, ¿para qué? Para que sigamos, ¿no? En nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿no? Y aún así, en medio de las circunstancias, Pablo ni siquiera estimaba su vida, ¿no? Porque confiaba en que si él perecía o si le pasaba algo, él confiaba ni siquiera en que iba, no, por así decirle el Señor, iba a mantener su vida, no, en que Dios lo iba a resucitar otra vez. Iba a resucitarlo, pues él estaba tranquilo, su mirada estaba en el Señor, porque él sabía que si él muere, igual iba a resucitar, porque es así. La canción que estuvimos escuchando antes que cae, no, exacto. Entonces dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará. Ciertamente estamos viendo, ¿no? un presente, un pasado, un presente y un futuro, de que si depende del Señor, o sea, Él te sostiene, y de que el mismo Señor nos va a librar de la muerte, ¿no? Vemos, apunta a eso, ¿no? Apunta a todas esas cosas, y quien esperamos, dice, quien nos librará de tan grande muerte. Entonces, Pablo no puso su confianza en él mismo, sino puso su confianza en el Señor, en quien resucita a los muertos y quien va a ser librado de ellos, sobre todo, ¿no? Y dice, verso 11, dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ciertamente Pablo agradecía a los corintianos que ellos estaban orando por él. Dice: cooperando también por vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Ciertamente Pablo les agradecía: gracias porque están orando por mí. Gracias porque el Señor, a través de sus oraciones, yo soy fortalecido, soy consolado, soy animado y soy librado de muchas cosas, de muchas situaciones. ¿Y qué nos enseña el Señor en esta parte, en esta pequeña porción? Y nos dice que cuán grande, cuán bueno es mantenernos en oración, cuán bueno es que oren por nosotros, cuán bueno es que oren unos por otros, cuán bueno es que
que se haga esto, ¿no? Y el Señor ciertamente nos va a fortalecer. Yo sé que ustedes oran bastante por mí, yo sé que muchos oran por nosotros y doy gracias al Señor porque el Señor escucha sus oraciones y no falta nada. A veces en casa aún faltando muchas cosas, no me falta fortaleza, aún faltándomela, porque gracias a sus oraciones el Señor también provee de estas para mi persona y para en mi hogar, en mi familia y para cada uno de nosotros. Es muy bueno que nos mantengamos siempre en comunión, siempre orando unos por otros y sobre todo que tengamos palabras de vida para poder dar a los demás y poder consolar a los demás, dar ese ánimo, esa fortaleza con que fui consolado unos días atrás y eso es mi ánimo, eso es mi ánimo, ese es el ánimo de mí y ciertamente de todos nosotros, ¿no? Dice, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, cuán bueno es que nosotros oremos unos por los otros. Entonces el Señor va a escuchar esas oraciones. Entonces el Señor va a obrar y nos va a dar esa fortaleza, ese consuelo. Nuevamente, aquí terminamos, quisiera terminarlo todo, pero sé que el pastor lo va a terminar el siguiente estudio. Entonces, demos gracias al Señor porque Él es un Dios de consolación, Él es un Dios de ánimo, Él es un Dios de salvación, Él nos fortalece, nos guarda, nos guía, Él lo es todo para nosotros. Oremos, sé que quizás muchos están pasando dificultades, angustias o tribulaciones, no lo sé, solo el Señor lo sabe, pero vamos a orar por cada uno de ellos, así todos nosotros oremos por esas angustias, por esas tribulaciones, por esos problemas que puedan haber pasado o pueden estar pasando ustedes y animarnos, ¿no?, a seguir adelante y seguir, sobre todo como Pablo, poner tu mirada en el Señor, aquel que resucita a los muertos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde bella y hermosa, Señor. Y ciertamente nos has traído tu palabra, Señor, nos has dado el ánimo, nos das el consuelo, nos das la fortaleza, Señor, y nos ayudas a animar también a los demás, Señor. Ayúdanos a ser de utilidad, a no quedarnos con ellos, Señor, a no quedarnos con esa consolación, sino que a dar esa consolación y esa consolación se multiplique en ti, Señor, y en esas personas, y así, Señor, animar a muchos, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos por aquellas que están pasando dificultades, angustias, problemas, circunstancias muy difíciles, Señor. Te pedimos que les des paz, que les des tranquilidad, que les des esa gracia, Señor, y les ayudes a perseverar, Señor, en tu palabra, que les des ánimo, que les des fortaleza, y todo, Señor, como ellos necesitan, Señor. De repente están económicamente debilitados, Señor, cansados, están solos, Señor, están desanimados, están tristes. Te pido que seas tú guiando, Señor, a tu pueblo, que seas guiando a mis hermanos y a aquellos que no han venido, Señor, les puedas dar esa fortaleza. Sabemos que tú eres el Dios que levanta a los muertos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Un día estaremos en tu presencia, Señor, y eso es nuestro anhelo, Señor, estar en tu presencia. Ayúdanos a mantenernos firmes, Señor. En todo momento, en todo tiempo, velando, Señor, y dando gracias, Señor.